Voy a compartir ahora una presentación para que tengamos alguna estructura, ya no sea solamente un discurso esto, sino que vamos a presentar y vamos a ir desarrollando la idea. Si me esperan un segundo. Ok. ¿Todos ven la presentación? Yo la puedo ver bien. ¿Sí? ¿Todos la ven? Ok. Entonces, de Tales de Mileto a Plotino. ¿Ya? Vamos a hacer un barrido rápido, ya vamos a tratar en una hora, quizás nos pasemos un poco como normalmente ocurre en este tipo de clases. De todas maneras, están en libertad. Yo sé que en Latinoamérica, en algunos países más tarde, ya en Argentina, bueno, no sé si hay alguien de Argentina, pero en Argentina más tarde que en Chile y en otros países de Latinoamérica, así que el que se quiera retirar se puede retirar, no hay problema. La clase va a quedar grabada y la vamos a publicar después. ¿No? Entonces, vamos a comenzar explicando un poco este concepto de el nacimiento en verdad lo que vamos a explicar ahora es cómo es el nacimiento de la filosofía. De Miletos a Plotino es porque es más o menos todo un barrio de lo que es la filosofía antigua, ¿ya? Como parte de la filosofía antigua. Y nos vamos a dar cuenta, al momento de ir explicando, cómo muchos conceptos de los que vamos a estudiar aquí no nos son tan ajenos, ¿ya? Yo creo que la gran mayoría de los que está participando en esta clase somos judíos, ¿cierto? Creo. Eh, la mayoría, no digo que el 100%, pero gran parte. Entonces, o incluso aquellos que son cristianos, también se van a encontrar que hay mucho que es común, ¿ya? El pensamiento humano no parte ni con el judaísmo, ni parte con el cristianismo, ni parte con el hinduismo, ni parte con el islam. O sea, el pensamiento humano parte con el humano. Entonces, donde hubieron civilizaciones humanas, hubieron pensamientos, ideas similares. ¿Ya? Aquí no se trata de decir, esta cultura, esta civilización le copió a esta otra. No, no. Aquí vamos a ver que vamos a estudiar una cultura, un tipo de pensamiento, en este caso vamos a estudiar la filosofía griega y al final un poco del helenismo, pero nos vamos a dar cuenta que hay mucho en común con lo que hoy día nosotros creemos, pensamos, creemos que es propio o es propiedad de nuestra religión, nuestra cultura, nuestra sociedad. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es ese nacimiento de la filosofía como paso de lo que es el mitos al logos. ¿No? ¿En qué consiste esto? Consiste este paso del mito al logos, que antiguamente, si lo tenemos que explicar de una manera simple, en el pasado, eh, por ejemplo, el ser humano cuando veía algo, veía, no sé, una tormenta muy fuerte, veía que el mar estaba embravecido. Ah, Poseidón, el dios Poseidón está haciendo que el mar esté muy fuerte. ¿Ya? Un rayo que caía del cielo era Zeus, el que estaba lanzando ese rayo. Entonces, eh, hubo un momento en que el ser humano, todo fenómeno natural, todo fenómeno extraordinario, lo atribuía a los dioses, ¿ya? Eso ocurría con los griegos. Eh, bueno, siendo sincero, hoy día tampoco es tan diferente. Hay muchos que cualquier cosa que ocurre, cualquier imprevisto, cualquier cosa extraordinaria que va a ocurrir o que ocurre en el clima, ¿no? Inmediatamente se atribuye a Dios, como que Dios lo hizo. Eh, ahora, la primera generación de filósofos, cuando pasamos del mito al logos, nos referimos que las personas comenzaron a contemplar lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Porque cuando hablamos de filosofar nos referimos a la contemplación. Filosofar, bueno, la palabra filosofía
¿cierto? El amor al conocimiento, al saber, ¿ya? Eh, Sofía es sabiduría, conocimiento. ¿Ya? Entonces, el amor al saber parte desde la contemplación. Eso es lo primero que tenemos que considerar. ¿Ya? Y los primeros filósofos, y vamos a comenzar con Tales, ¿ya? Con Tales de la ciudad de Mileto, o cuando hablamos de los milesios, los filósofos de Milesios, aquí nos encontramos con Tales, con Anaximandro y Anaxímenes, ¿ya? Vamos a encontrar que lo primero que hicieron ellos fue tratar de buscar una explicación del porqué de las cosas. Por eso se llama la búsqueda de las causas y principios, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que todos estos filósofos que vamos a nombrar hoy día, lo que ellos estaban haciendo era buscar los principios y las causas de las cosas. Querían una explicación de qué es lo que estaba pasando, ¿ya? El primero, ¿ya? El primero que se da cuenta y empieza a observar, a contemplar, porque nuevamente la filosofía requiere contemplación. De hecho, uno de los pensamientos de los filósofos era que para poder hacer filosofía, para poder contemplar, la persona de alguna manera ya tenía que tener ciertas cosas ya resueltas, sobre todo en el tema, por ejemplo, económico. De alguna manera, ese periodo de contemplación comenzaba cuando la persona ya tenía los medios, los recursos, como para poder sentarse y contemplar y comenzar a filosofar, ¿ya? Entonces, por eso se critica un poco al filósofo, a aquellos que no pensaban igual, veían al filósofo como alguien que estaba ahí mirando el cielo, melancólico, pensando, ¿ya? Entonces, era parte del, digamos, de la profesión. Y en verdad, incluso el día de hoy, si uno piensa, para tener ese tiempo, para poder pensar, para poder eh, desarrollar conocimiento de alguna manera, tiene que ser alguien que más o menos se dedica a eso. O sea, es difícil estar en una actividad 10 horas, 12 horas al día y dedicarle tiempo a pensar, a desarrollar una idea, un proyecto, ¿ya? Un pensamiento, desarrollarlo mientras uno está ocupado en el día a día es complejo. Entonces, de alguna manera sí es necesario para esa contemplación, de alguna manera llegar a un nivel, ¿ya? Donde por lo menos la persona tenga resueltas ciertas cosas. Ahora, el primero, tenemos a Tales de Mileto, Tales que se dio cuenta de que había algo. Bueno, todo esto andaban buscando un principio que se le llamaba el arjé. El arjé era aquello que daba fundación a todo lo que existía, a todo lo visible, a todo lo material. Ellos dijeron, los primeros, los milesios, y el primero Tales dijo, mira, yo me estoy dando cuenta que hay algo que es el fundamento de todo. ¿Qué es ese fundamento? El agua. ¿Por qué? Porque todo es húmedo. Los cuerpos son húmedos, las semillas son húmedas, la vida parece depender del agua. Incluso llegó a sostener Tales de que la tierra flotaba en el agua, ¿ya? Entonces, lo que hizo Tales fue observar. Se dio cuenta que en todo había agua, no había algo completamente seco, ¿ya? Ahora, por supuesto, su observación tiene una limitación, es lo que le permiten sus sentidos, la lógica, la observación, valga la redundancia, es la información que le entrega. Entonces, él se basó en el agua. Entonces, estamos hablando que el primer pensamiento que buscaba las causas y los principios de todas las cosas, que en este caso el arjé para Tales era el agua, nos damos cuenta que estamos hablando de un arjé material, ¿ya? Estamos hablando de una causa y un principio material. No estamos hablando de algo metafísico, algo espiritual, no, no. Completamente material. ¿Por qué? Porque ellos estaban observando el mundo, la naturaleza. Lo que estaban haciendo, ese paso del mito al logos,
comienza con esa observación a la naturaleza. A diferencia de después vamos a llegar a Sócrates, ya con los sofistas cambia un poco la idea de dejar un poco de observar la naturaleza y vamos a centrarnos en el hombre, en el ser humano, ¿ya? ¿Por qué? Porque la naturaleza, con los instrumentos, con el conocimiento que se tenía hasta ese momento, los conocimientos no eran suficientes para avanzar mucho. Entonces, se llegaron a ciertas ideas. La primera idea es el agua. Después tenemos a Anaximandro. Anaximandro, él fue un poco más osado. ¿Por qué? Porque él pensó en algo que no tiene una definición, algo que es indefinido e indeterminado. Sigue siendo algo material, pero no sabe cómo llamarle porque no sabe exactamente lo que es, pero sí sabe que hay algo. Y ese algo recibió el nombre de apeirón, ¿ya? El apeirón es ese algo, ese arjé, esa materia, esa sustancia que era la que sostenía el mundo, que es la base con la que se construyó el universo, ¿ya? Con la que se construyó, con la que existe lo que da fundamento a la naturaleza, ¿ya? Lo que está presente en toda la naturaleza, en todos, en los animales, en la tierra, en todo, está ese apeirón. No sabe lo que es, no es capaz de definirlo, no es capaz de determinar exactamente cómo es, pero sabe que hay algo, una sustancia que es la que es la base de todo, ¿ya? Entonces, ahí vemos ya un salto importante, porque para Tales hay un agua, algo que era más visible para el hombre, pero Anaximandro ya es un poco más abstracto, ¿ya? Da un salto en el conocimiento, en esa explicación sobre las causas de principio, que un poco más elaborado, ¿ya? Pero después tenemos a Anaxímenes, y Anaxímenes propone algo diferente. Propone que es el aire, es el fundamento de todo. Lo que le da inicio a todo, lo que fundamenta toda la creación. Nosotros le llamamos creación, para ellos no había una tal como tal creación, pero la naturaleza en general, universo eterno, era el aire. Ahora, pareciera que hubiera como un retroceso entre Anaximandro y Tales, porque Tales dice el agua, algo muy fácil, quizás no tan fácil, pero que se podía llegar observando. Anaximandro pasó a algo más abstracto que el apeirón, pero Anaxímenes vuelve a algo físico conocido que es el agua. Ahora, ¿cuál es el avance que se tiene con Anaxímenes? Es que él explica que el aire es la base para todo y él introduce una, una acción acá que es la rarefacción y la condensación. De alguna manera, a través del aire podemos llegar, si el aire se comienza a secar, a secar, a secar, a subir la temperatura, se transforma en fuego, dice. Pero ese mismo aire yo lo puedo condensar a tal punto que lo puedo transformar en viento, en nube, agua, posteriormente esa agua a tierra, incluso a piedra. Por lo tanto, ese aire, lo que está introduciendo Anaxímenes es esa transformación, ¿ya? Esa transformación de esa materia original que es la que da inicio o da espacio a otro tipo de sustancias que son las que gobiernan la materia, la naturaleza, ¿ya? Entonces, ahora, este aire tampoco es el aire que nosotros conocemos, ¿ya? Es un aire que es infinito, que de alguna manera tiene un origen divino y que y que está siempre en movimiento, ¿ya? Ahora, dentro de dentro de los filósofos, ¿ya? De los primeros filósofos, hay que dividirlos en dos principales grupos, ¿ya? Hay aquellos filósofos que sostenían que el arjé, esta primera sustancia que le da explicación, ¿ya? A toda la naturaleza, se dividen en dos tipos, en unos que son monistas y otros que son pluralistas. Los monistas son aquellos que creen que
este arjé es uno solo. Y los pluralistas, que son más de una cosa. Entre los monistas está, por supuesto, los que ya hemos citado, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Pero también está Heráclito, Pitágoras y Parménides, que los vamos a ver a continuación, ¿ya? Que la idea de ellos es bastante interesante, ¿ya? Y ahí encontramos un avance bastante grande entre lo que explicaban estos tres primeros, estos milesios. Pero también encontramos aquellos que son pluralistas, ¿ya? Que ahora los vamos a citar, no vamos a profundizar en ello. Pero, por ejemplo, tenemos a Empédocles, que habla de los cuatro elementos. Cuatro elementos. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? Agua, fuego, tierra y aire. ¿Quién dice, de aquellos que están presentes, dónde aprendemos ya que estos fueron los cuatro elementos con los que se crea el mundo? ¿Se acuerdan ustedes? Aquellos que son judíos que participan normalmente en las clases. ¿Saben cuáles son estos cuatro elementos? ¿Y dónde está escrito? Bereshit, Bereshit aparece la creación y se empieza a hablar de los elementos. Sí, pero hay un libro que Ah, específicamente habla de estos cuatro elementos como los elementos con los que se creó el universo y que Dios cuando habla está hablando a estos cuatro elementos, ¿ya? Esa parte en el verso cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza eh, y habla de la tierra, la creación, dice el Sefer ujú, Yetzirah, el Sefer Yetzirah dice que cada uno de estos elementos fueron los con los que Dios creó la materia, ¿ya? sí, Y cada uno de estos elementos los identificó con una letra específica, ¿ya? Entonces vemos que ya Empédocles nos habla de estos cuatro elementos. Estamos ujú, hablando aquí, para ponernos en contexto histórico, estamos hablando eh, antes de la era común, más o menos 1000 años antes, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando lleguemos a Aristóteles, Aristóteles estamos hablando entre el 400 y el 300 antes, ¿ya? De la era común. Entonces, entre los milesios y Aristóteles hay, ¿cuánto? 300, 400 años, 500 años de evolución de aproximadamente. pensamiento, ¿ya? Entonces, ahí ya este Empédocles habla de estos cuatro elementos, ¿ya? Agua, fuego, tierra, aire, que son los cuatro elementos que componen toda la naturaleza y con estos cuatro se crea todo. Después tenemos a Anaxágoras que habla de las semillas, ¿ya? Una infinidad de elementos con diferentes cualidades, ¿ya? Entonces trae el concepto de semilla, similar a lo que son las semillas hoy día, lo que conocemos de semillas. Y también tenemos a Demócrito, ¿ya? Demócrito fue el primero en hablar del átomo o de los átomos, ¿ya? Ahora, hoy día nosotros sabemos que el átomo es uno solo y lo único que cambia es la configuración, ¿ya? De la cantidad de átomos, electrones en una partícula. Eso es lo que, pero al final el átomo como tal es uno solo con sus partículas subatómicas. Demócrito hablaba de Ah, átomos, de diferentes tipos de átomos que componían la naturaleza, ¿ya? Pitágoras. Vamos a entrar a Pitágoras. Seguramente todos han escuchado hablar de Pitágoras, el famoso sí, creador de esta fórmula ¿cómo es? C al cuadrado es matemático. igual a al cuadrado más b al cuadrado. Eh, Pitágoras, otro filósofo que da un salto cualitativo en el pensamiento en la búsqueda de esta G. Él, a diferencia de los anteriores, él plantea que el arjé, esta sustancia, esto que le da sustento al universo, es el número. Los números. Los números son los que gobiernan todo lo que vemos. Es como la película Matrix, ¿ya? Cuando el protagonista de la película Matrix, Neo, comienza a ver la realidad en la que está y todo lo que ve son números. Números que bajan, suben, bajan y todos son números, ¿ya? Para Pitágoras era algo similar.
todo lo que él veía eran números y estos números se reflejaban en la armonía, ¿ya? Hay una armonía en el cosmos, hay una proporción, un orden. ¿De dónde le viene la idea a Pitágoras? En la música. Él se da cuenta que a través de la música eh, se da cuenta de que ciertos tipos de sonidos, ¿ya? Tienen una armonía que es agradable al oído, al ser humano. Y él se empieza a dar cuenta a través de estos sonidos que hay un patrón matemático, un patrón numérico, ¿ya? Entonces él dice, bueno, tiene que haber algo, obviamente, como todos los filósofos de la época estaban buscando, él dice, no, tienen que ser los números. Ahora, estos números son abstractos. Claro, cuando digo, él miraba números por todos lados, no es que realmente estaba viendo números, pero él veía que en todo había un patrón, en todo hay una secuencia, ¿ya? Él habla el concepto de esto del tetractis, que es una figura triangular de 10 puntos que simboliza la unidad, la dualidad y la armonía y el orden cósmico, ¿ya? Entonces, al tratar todo lo que ve la naturaleza a través de los números de la armonía, eso da paso a conceptos más abstractos como por ejemplo el alma, la purificación, la religión, ¿ya? Los seguidores de Pitágoras, de alguna manera ellos crearon una especie de secta, ¿ya? Religiosa. Entonces, por eso a Pitágoras, si bien se le reconoce por su aporte en la matemática, pero de alguna manera también era bastante criticado porque de alguna manera eran como una tipo de secta religiosa que creía, por ejemplo, en la transmigración de las almas, lo que es la reencarnación, por ejemplo. Tenían cosas muy raras, por ejemplo, no comían habas y había muchas cosas que no hacían, como de segulot, que hoy día nosotros conocemos segulot, temas cabalísticos, evitaban ciertas cosas, ciertas comidas, hacer ciertas cosas. Entonces, eran bien místicos, bien esotéricos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a pensar en abstracto, empiezas a pensar en los números, ya a buscar una explicación que no es netamente material, en algo físico, físico tangible, aunque no tenga nombre como el apeirón, pero es algo físico, ya das pie a este tipo de pensamiento, ¿ya? Entonces, para Pitágoras, el tema de la religión también fue importante, se dio inicio a conceptos que son religiosos, ¿ya? Entonces ahí vemos que hay otro salto en la búsqueda de estas causas y principios de la naturaleza. Después nos vamos a encontrar con dos opuestos, que son, que cuesta manipular la presentación, Heráclito y Parménides. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de Heráclito y de Parménides? Sobre todo Heráclito. Veráclito, sí. Heráclito tiene frases muy conocidas, como que esta que dice, bueno, o se le atribuyen a Heráclito, ¿ya? Que nadie es capaz o nadie puede bañarse en un mismo río dos veces, ¿ya? Sí, ¿Por qué? Porque tanto porque los dos valen. el río fluye, cambia, ya no es el mismo río, y la persona también cambia. Cambia su pensamiento, su estructura molecular va cambiando. No es la misma. Es como el tema de la paradoja del barco de Teseo. Hay una paradoja si el barco de Teseo sigue siendo el mismo barco o no que el que se fabricó. Estamos hablando hipotéticamente de un barco que a medida que va envejeciendo, se va dañando, se le van reemplazando las tablas y llega un punto en que todas las tablas originales del barco fueron reemplazadas. Después de un par de años, todo es nuevo en el barco. Entonces la pregunta es, ¿ese barco es un barco nuevo o es el barco original? ¿Ya? Ya, Entonces, bueno, es una paradoja que tiene una explicación igual, pero en Heráclito, ¿qué dice Heráclito? Heráclito, él dice, mira,
el principio de todo es que el mundo está en un estado permanente de cambio. Ese es el principio. El principio es el movimiento, el eterno devenir. Todo fluye, nada permanece idéntico de manera absoluta. Y lo que representa a este eterno devenir, a este cambio constante, a este movimiento constante, es el fuego. Por lo tanto, para Heráclito, la realidad estaba hecha siempre de tensiones y contrarios, ¿ya? Para él, la guerra es, como dice, el padre de todas las cosas, porque el conflicto es el que organiza el mundo. Mira, esto yo lo escuché de un profesor una teoría, o sea, una explicación muy interesante sobre el conflicto como algo positivo, porque a veces siempre dicen, es conflicto, los conflictos sociales son negativos, todos los conflictos son negativos. Y no, nos vamos a dar cuenta que lo que les da vida, y esto es muy de Heráclito, lo que le da vida a la naturaleza es el movimiento, es el conflicto, son las tormentas, son los truenos, los relámpagos, son, son los choques entre contrarios. Por ejemplo, una cascada. Tú ves caer agua en una cascada. Ves cómo las gotas de agua chocan entre sí. Pero cuando uno ve la cascada caer, ¿qué es lo que ve? Belleza, ve energía, fuerza, ve vida en una cascada de agua cayendo. Caos. Una cascada es puro caos. En cambio, ¿qué pasa si uno ve un charco de agua? Un charco de agua estático. No hay ninguna molécula de agua chocando una con otra. No hay opuestos, no hay guerra. Todo es pacífico, todo es tranquilo, todo es sereno. ¿Pero qué ve en esa agua? No ve vida, precisamente. Ve que el agua está estática, se pone hedionda, se pone oscura, comienzan a salir larvas, si es que, y ve todo lo contrario a lo que ve una cascada. Entonces se da cuenta que Heráclito dice, mira, el mundo, la naturaleza es conflicto, es un movimiento constante, eso es lo que le da vida, lo que mantiene vivo la naturaleza, el movimiento. Pero tenemos a su contrario, Parménides. Parménides es todo lo contrario a Heráclito. Él dice, no, no hay movimiento, todo es inmóvil, todo es continuo, está ingenerado. Entonces él presenta esta idea del ser y el no ser no es. Él dice que todo es, pero no hay algo que no sea. Por lo tanto, tiene que haber un ser único, inmóvil, eterno e ingenerado. Ahí ya está, nos está presentando esa idea, de alguna manera, nos está dando los primeros indicios de esta idea de un ser, un sustento, un ser inmóvil, una idea de Dios, ¿ya? Sin decir Dios es el sustento de todo, pero de alguna manera ya nos está aproximando al concepto de Dios, ¿ya? Solamente que aquí lo presenta como el ser, como lo único, lo inmóvil. Lo que existe es el ser y lo que no existe es el no ser. Nada se mueve. ¿Y cómo llegamos a ese caso? ¿Cómo Parménides puede sostener algo como eso cuando nosotros sabemos que las cosas sí cambian? Por ejemplo, yo boto un vaso de vidrio, lo dejo caer al piso y se rompe. ¿Hubo un cambio o no? Todo un Claro que cambio. hubo un Sí, cambio, ¿cierto? sí, Entonces, ¿cómo Parménides nos presenta esta idea? Que no hay cambio, todo es inmóvil, todo es eterno, todo es ingenerado. Porque Parménides dice que, de alguna manera, nuestros sentidos nos engañan. Solamente podemos alcanzar la verdad a través de la razón y no nos podemos fiar tanto de nuestros sentidos. Hay un filósofo muchos siglos después que más o menos se toma de esta idea para desarrollar su filosofía. Descartes o René Descartes o Descartes, ¿ya? Con su cogito ergo sum, pienso luego existo. Él Y es muy desconfiaba, conocida.
él desconfiaba de sus sentidos. Parménides dice, mira, es verdad, si yo tomo este vaso de vidrio, se cae al piso, se rompe, sucede, pero es una ilusión. Nuestros sentidos nos están engañando. Nuestra razón tiene que decirnos que en verdad todo es inmóvil, todo se mantiene. Lo que veo yo es una ilusión. Es como, y lo explica, por ejemplo, como un palo que yo lo introduzco al agua y en el agua el palo se desdobla, ¿cierto? No se Sí, mantiene recto. sí, El palo no, el palo está recto, pero el solo hecho de pasar por el agua, mi sentido me hacen ver como que el palo se estuviera doblando. Por lo tanto, de alguna manera, nuestros sentidos nos engañan y el único que nos puede llevar a la verdad es la razón, ¿ya? Y si yo uso la razón, voy a llegar a un ser único, inmóvil, eterno e ingenerado. Idea que de alguna manera igual va a tomar Aristóteles, porque Aristóteles va a ser el puente entre Heráclito y Parménides. Por eso todos estos filósofos que estoy citando, todos de alguna manera han sido base para el pensamiento de estos, los principales, los dos grandes, que son Platón y Aristóteles, de donde nos vamos a dar cuenta que sale gran parte del pensamiento que hoy día nosotros tenemos. Y cuando hablo de nosotros, incluso hablo a nivel religioso, ¿ya? Lo que hace Aristóteles es una mezcla entre Heráclito y Parménides. Se pone en el centro, Aristóteles toma esto de que todo está en movimiento, el eterno devenir, ¿ya? El universo siempre está en movimiento, pero también toma que este movimiento, al final de este movimiento, tiene que haber un ser único, inmóvil, que es el que le da movimiento al resto. Porque si yo digo que el ser último, el acto puro, Dios, es algo que está en movimiento, algo tiene que haber generado ese movimiento. Entonces, en algún momento tenemos que llegar a un punto en que hay algo que es inmóvil y que es el que permite el movimiento del resto, de la naturaleza, creación, como le llamemos. ¿Ya? Ahora, toda esta tensión, esta búsqueda entre el mito y el logos, este pensamiento, esta búsqueda del arjé, de buscar las causas, los principios de todo lo que existe en la naturaleza, produce una tensión, produce una frustración también, porque vemos que pasamos del agua, pasamos por el apeiron, pasamos por el viento, pasamos por los números, llegamos tenemos los monistas, tenemos los pluralistas, las semillas, los cuatro elementos, los átomos, tenemos a Heráclito, a Parménides, una locura. Los filósofos llega un momento en que ya no saben por dónde ir, porque no tienen instrumento, el pensamiento en ese momento no alcanzaba para más. Entonces comienza una nueva generación de pensadores y aparecen los famosos sofistas. eh, Estos sofistas que vendrían siendo los políticos de la actualidad. Estos cientistas políticos, estos comentaristas políticos que lo explican todo, pero como una vez escribí un artículo con el periódico el día lunes, ¿ya? Estos que comentan todo, creen saber mucho, algunos sofistas sabían, ¿sí? Eh, algunos sofistas sabían bastante, por ejemplo, Hipias. Hipias era un sofista sí, reconocido porque sabía de muy geometría, inteligente, astronomía, música, muy inteligente. política, sabía bastante, pero era sofista. Y el sofismo es el uso del lenguaje en su extremo máximo, ¿ya? La persuasión, la retórica, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a Protágoras, que él decía que el hombre es la medida de todas las cosas. De alguna manera, él está introduciendo lo que es el relativismo, ¿ya? Ese relativismo que todo depende, no hay definiciones concretas, todo depende. El hombre es la medida de todas las cosas. La verdad depende de cómo se le aparezcan al sujeto. Mi verdad, tu verdad, la verdad de él, no hay una única verdad. Relativismo, ¿ya? Tenemos a Georgias que desarrolla una posición bastante radical, ¿ya? Dice poder de persuasivo en el lenguaje. Y él decía, mira, nada existe, pero si algo existe, realmente igual no lo podemos conocer.
Ahora, si por esas casualidades de la vida llegáramos a conocerlo, igual no lo podemos comunicar. Entonces, con este tipo de lenguaje, él incluso se jactaba, por ejemplo, han escuchado hablar de la historia de Helena de Troya, que fue la causante de la guerra de Troya y todo, ¿cierto? Cuando engaña a Sí, su con marido. Alejandro, sí, sí, Entonces, mujer odiada por toda Grecia, él se jactaba que a través de un buen discurso, una buena retórica, él pudo transformar esa imagen de Helena de Troya como la mujer malvada a la mujer buena, inocente. ¿Ya? Entonces, de alguna manera muestra que el poder del lenguaje, la persuasión, logra cambiar la realidad. Entonces, eso eran los sofistas. Los sofistas eran aquellos que a través del lenguaje querían cambiar lo que estaba sucediendo, lo que podía suceder. Cambiaban la realidad, el discurso, que es más o menos lo que hacen los políticos actuales. Y ante esa decadencia aparece Sócrates, el gran Sócrates, el padre de la educación, a través de un concepto ya que se llama la mayéutica. ¿Qué hacía Sócrates? ¿Y qué era la mayéutica? ¿Ya? Sócrates era conocido como el tábano de Atenas. ¿Ya? El tábano era un insecto que picaba a los caballos, picaba a los animales, los molestaba. Entonces, por eso se le llamó el tábano de Atenas. ¿Por qué? Porque era alguien que molestaba. ¿A quiénes? A los sofistas. Estos grandes eruditos de la época, sofistas que andaban por las calles dando cátedra, enseñándoles a otros, pero solamente era el uso del lenguaje, la persuasión, la retórica. Entonces, Sócrates, para demostrar que esta gente eran unos, estos como gurús de hoy día que solamente hablan, pero no dicen nada, Sócrates se acercaba a ellos y él tenía una frase icónica que dice, solo sé que nada sé. Él nunca sabía nada. ¿Qué hacía Sócrates? Se acercaba y comenzaba a preguntarles, ¿ya? Él con ironía refutaba a todas estas personas. Por ejemplo, uno de estos sofistas hablaba de la valentía, ok. Sócrates no le preguntaba qué tan valiente eres, no le decía, ok, ¿y qué es la valentía? Y estos respondían y él volvía a preguntar y volvía a preguntar, incisivo, 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 para darse cuenta y dejar en evidencia que la persona esta, este sofista, no tenía idea lo que era la valentía realmente, lo que era la justicia, lo que era la bondad, lo que eran las virtudes. Entonces, Sócrates lo que hacía era, a través de la pregunta, iba sacando la verdad, iba sacando el conocimiento. Por eso se llama que fue el padre de la educación, fue el primero en que usa el sistema educativo, ¿ya? De la pregunta a la respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Sobre pregunta hacemos más preguntas hasta llegar a la verdad. E ir sacando las cáscaras, sacando todo lo que nos sirve para llegar a la definición más concreta, más óptima, más verdadera que pueda explicar algo. ¿Ya? Eh, Ahora, él centra esta virtud, ¿ya? Y la liga al conocimiento del bien. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante Sócrates? Porque los sofistas, eh, de alguna manera, como les decía antes, los filósofos anteriores a los sofistas, hasta Heráclito o Parménides, se dieron cuenta que estaba difícil continuar con el tema de la búsqueda de las explicaciones en la naturaleza, entonces se empezaron a centrar los filósofos que vienen después en el hombre. Y cuando ya no empezamos a centrar en el hombre, empiezan a aparecer todas estas cosas. Y aparecen estos sofistas que empiezan a tergiversar la realidad, empiezan a crear una sabiduría aparente y una sabiduría verdadera. La verdadera a ellos no les importaba mucho. De hecho, Platón, Aristóteles dicen que los sofistas en verdad, ellos transmitían una sabiduría aparente. Y Sócrates es el que viene a demostrar que esta sabiduría que ellos estaban desarrollando era una sabiduría aparente y no real. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba llena de lenguaje, llena de frases rimbombantes, pero que de ninguna manera tenía una sustancia real. Entonces con Sócrates comenzamos a ver esta primera ética, esta primera virtud. ¿Ya? Pero de ahí pasamos a Platón. ¿Ya? ¿Qué pasa con Platón? Platón, alumno de Sócrates,
¿ya? Así como Sócrates, Platón sostenían que no había que escribir nada. De hecho, ellos nos dejaron escrito, ¿ya? Hoy ya nosotros encontramos libros de Platón, libros de Aristóteles, pero bueno, Platón principalmente, encontramos libros, pero en verdad eh, no eran escritos por ellos, ¿ya? Escritos normalmente por sus alumnos. ¿Por qué? Porque ellos eran de la idea de no escribir. De hecho, ellos es muy parecido al discurso que ha habido durante toda la historia. Por ejemplo, cuando la tecnología comienza a aparecer, se duda de que esa tecnología vaya a atrofiar las mentes humanas. Por ejemplo, ellos decían, mira, si tú escribes en un papiro, en un pergamino, un texto, algo, alguna idea, después vas a confiar tu conocimiento a ese libro, a esa hoja, a ese papiro, a ese pergamino. O sea, ¿quién nos asegura que eso va a ser lo correcto, que sea interpretado correcto? No, el verdadero conocimiento tiene que ser ese conocimiento que se traspasa de persona a persona, directamente. Pero no llevarlo a un papel, porque después se va a perder el conocimiento. Hoy día ya nadie duda del conocimiento adquirido a través de los libros, pero después, cuando apareció la computadora, no, pero es que la computadora es mejor llevarlo al papel, escribir a mano, se va a perder, el ser humano va a involucionar por culpa de la tecnología de la computadora. Y nos damos cuenta de que la computadora ha servido, nos ha ayudado y hemos avanzado. Y ahora pasa lo mismo con la IA, tenemos la misma discusión, no, no, es que la IA va a hacer a las personas más tontas, la misma discusión que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, hoy día la tenemos con la IA. Y lo más probable es que va a seguir siendo la misma historia. El ser humano va a seguir prevaleciendo y la IA al final va a ser una ayuda, una herramienta para hacernos más inteligentes, mejores. ¿Ya? Es una hipótesis, no estoy diciendo que así vaya a ser. Espero que así sea, que no sea que en esta ocasión tengan razón estos filósofos. ¿Ya? Entonces, Platón nos parte con su libro La República. Uno de los libros interesantes de Platón en La República, en lo que nos habla de una sociedad, nos habla de, de una ciudad ideal para él, gobernada por filósofos, gobernante filósofo, rey filósofo, ¿ya? Porque para él los que estaban más preparados para gobernar eran los filósofos. Entonces, él nos introduce el concepto del alma, de la ciudad, de la justicia. ¿Ya? Cuando habla de la justicia, según Platón, cada parte debe cumplir su función propia. ¿Ya? En el alma justa la razón gobierna, la parte fogosa ayuda y los apetitos obedecen. En la ciudad justa los filósofos gobiernan, los guardianes protegen y los productores trabajan. O sea, él divide en su república la sociedad en tres grupos. Bueno, está los que gobiernan, está el rey, filósofo, los que gobiernan, que debieran ser filósofos, los guardianes, los que tienen las armas, que son los que están en sus funciones proteger a la ciudad, y los productores, los trabajadores, que son los que producen, los que hacen que la ciudad funcione. ¿Ya? Esa es una organización ideal para Platón. ¿Ya? Habla del filósofo rey y de la idea del bien, ¿ya? Que es superior incluso al ser en dignidad y poder. Él nos introduce ya a un concepto más metafísico, que es algo muy parecido. En Platón nosotros vamos a empezar a encontrar ideas que se nos van a sentir muy familiares al día de hoy. Por ejemplo, la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna, no sé si han escuchado hablar, dice que personas que estaban ahí engrilladas, encerradas en un lado de la caverna oscuro, y ellos solamente miraban un muro, miraban hacia la muralla, y ellos solamente podían ver sombras de lo que pasaba en la realidad, porque detrás de ellos había fuego, unas lámparas de fuego, unas antorchas de fuego, y detrás de esto estaba el mundo real, y el mundo real eh, se veía a través de las sombras que generaba esta antorcha en el muro, ¿ya? Es como una proyección. Y estas personas solamente podían mirar, estos esclavos solamente podían mirar. ¿Qué dice Platón? Dice que nosotros estamos en ese mundo de las sombras. Esta realidad, la que nosotros vemos, es un mundo ficticio, no es el real. Nosotros creemos que es real. Nosotros nacimos y vemos esta realidad y pensamos que es la realidad última. Y no, lo que dice Platón es que hay una realidad que es posterior. Ahora, esa realidad posterior no se alcanza
en este mundo. Se alcanza saliendo de este mundo y pasando al otro mundo. ¿Por qué? Porque Platón es el primero que nos introduce en esta idea del alma introducida en este cuerpo físico material. Para Platón, el alma reside en un lugar que él llama el mundo de las almas, el mundo de las ideas. Y desciende a este cuerpo, cuando la persona nace, desciende al cuerpo y el cuerpo de alguna manera pasa a ser esta cárcel para el alma. Esto lo han escuchado hablar, ¿cierto? ¿Dónde lo hemos escuchado esto? Del alma, el alma desciende al cuerpo y cuando el cuerpo muere, el alma vuelve a ascender. Es más, dice Platón algo muy similar a lo que vamos a ver que dice Plotino más adelante. El alma es la que tiene todo el conocimiento. Es llevado a la alegoría de la caverna, el alma es la que está en el mundo real y desciende o se introduce dentro de la cueva y solamente ve las sombras. O sea, el alma desciende del mundo de las ideas, donde está el conocimiento real, desciende a este mundo práctico, pero cuando desciende, olvida. Y durante todo su proceso de crecimiento, cuando el niño crece y la persona se va desarrollando, no es que adquiere un conocimiento por primera vez. Lo que hace es recordar aquel conocimiento que tuvo desde el inicio. Es un recordatorio. ¿Dónde hemos escuchado eso? Aquellos que han estudiado un poco de Torá, Hasidut, ¿no? En el judaísmo. Nosotros en el judaísmo creemos exactamente lo mismo. ¿Ya? El judaísmo plantea exactamente la misma idea de que el alma desciende al cuerpo con todos los conocimientos que en el vientre de la madre el bebé, hasta antes de nacer, exacto, eh, Un malaj le cuando borra la información. le borra la información y después toda la vida es un eterno proceso de recordar lo que había olvidado originalmente. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que tampoco hay, no hay tanta novedad, o sea, son muchas ideas que ya se siguen repitiendo hasta el día de hoy y por eso cuando hablamos de la religión judeo-cristiana, hablamos mucho del platonismo, ¿ya? Hay mucho de Platón en la religión judeo-cristiana, obviamente con sus matices, pero hay mucho de esto. Continúa Platón en el Fedón y en el Fedro, ¿ya? En el Fedón, Platón nos introduce al concepto de la muerte. Y nos dice, mira, la muerte es la separación entre el alma y el cuerpo. Por lo tanto, el filósofo lo que busca es liberar el alma de las distracciones corporales. ¿Por qué? Porque el cuerpo confunde. El alma es la que mejor conoce cuando se aparta de lo sensible. Religión. O sea, no hay diferencia con lo que se enseña en la religión, ¿cierto? Por lo tanto, existen realidades en sí, lo justo en sí, lo bello en sí, lo bueno en sí. Estas realidades no se captan con los sentidos, sino que con la inteligencia. Esa sabiduría, esa sofía, se alcanza con la inteligencia, pero llega un momento que ese conocimiento, como lo vamos a ver Aristóteles, porque Aristóteles lo que nos trae de bueno es que nos comienza a dar cuál es el proceso para adquirir el conocimiento hasta llegar a la sofía, hasta llegar a la sabiduría final. Para Platón, esa sabiduría se logra, pero se logra pasando de un plano a otro, es decir, después de la muerte. Por lo tanto, Platón también nos introduce en la idea de la inmortalidad del alma. ¿Ya? La vida, la verdadera vida comienza cuando se termina o cuando pasamos o llega la muerte. A través de la muerte pasamos a la vida. ¿Ya? También se habla de alguna manera de la reencarnación, ¿ya? Se introduce el concepto de reencarnación. Eh, entonces, vemos que eh, aquí tenemos una idea, cuando hablamos del avance del conocimiento con Platón,
hay una idea que él introduce que es la idea de la segunda navegación. La idea de la segunda navegación es como por ejemplo un barco, o los antiguos barcos, que eran primero impulsados por el viento, ¿cierto? Velas, se levantaban las velas para que el viento impulsara el barco. Pero llegaba un momento en que esa vela ya no servía porque no había viento. Se encontraban en el medio océano sin viento, no había nada, el barco quieto. ¿Qué se necesitaba en ese momento? Sacar los remos y empezar a remar. ¿Ya? Y el conocimiento para Platón era similar. En este mundo natural, el viento nos lleva. Pero llega un momento, en esta alegoría de la segunda navegación, dice Platón, en que hay que sacar los remos. ¿Ya? Que el conocimiento requiere algo más. Y ese algo más está en el mundo de las ideas que está más allá de este plano físico material. ¿Ya? Y en el Fedro, ¿qué nos introduce Platón? El alma, la retórica, la crítica a la escritura, lo que yo les decía al comienzo. Para Platón, la escritura podía matar el conocimiento, conocimiento verdadero. ¿Ya? Tenía temor a eso. Habla del alma inmortal, ¿ya? Y el tema de la inmortalidad del alma, otra idea más que seguramente les va a hacer sentido hoy día, la idea del caballo alado, ¿ya? Hay un carruaje con dos caballos alados. Platón era mucho de explicar sus ideas con alegorías, ¿ya? Si se dieron cuenta. La alegoría de la caverna, para explicar los dos mundos, la alegoría de la doble navegación y la alegoría del carro alado, ¿ya? Dice que este carro está guiado por la auriga. ¿Qué es la auriga? La razón. Este carro alado es el alma. Ya estamos hablando, aquí está representando el alma. Para Platón dice, el alma es como este carro alado con dos caballos alados. Dos caballos, uno, un caballo noble que tiene un impulso a elevar. Es decir, es un caballo que nos lleva hacia arriba, hacia el mundo de las ideas, nos lleva hacia el bien, hacia lo correcto, hacia lo justo. Y el otro caballo es un caballo rebelde, con deseos desordenados, que nos aleja de lo que está arriba. No dice que se va al infierno, porque no introduce ese concepto, pero de alguna manera nos está diciendo que tenemos dos caballos que nos llevan para el lado bueno, para el lado no tan bueno, o el lado negativo. Uno nos eleva, el otro nos- no nos eleva, nos retiene, y el que determina o el que toma las decisiones, el que nos permite seguir al caballo noble y no al caballo desbocado y rebelde, es la razón. Así como esa auriga es la carroza esta que va dirigiendo los caballos, es la razón la que nos dirige. Es, en otras palabras, Yetzerará, Yetzeratov, y nosotros decidimos si elegimos el Yetzerará o Yetzeratov. Se dan cuenta que hay muchas ideas que eh, los antiguos, pues, a veces uno dice, no, es que los griegos, la filosofía griega está todo mal. No, sí, hubo una época, el mitos, cuando existían dioses por todos lados, pero de alguna manera cuando parte la filosofía como tal, se trata de ir alejando de esa creencia de múltiples dioses y se trata de llegar a una idea de un Dios único. Nosotros como judíos tenemos la revelación, ¿cierto? Nosotros creemos una Torá revelada. El pueblo judío recibió una Torá con todos los mandamientos, pero también con todas estas explicaciones. Moshe recibe el Bereshit y redacta cómo fue la creación y se redacta todos los conceptos que nosotros hoy día tenemos, pero los griegos lo fueron desarrollando esta idea durante muchos siglos, fueron desarrollando ideas que coinciden muchas con nuestros fundamentos religiosos, tanto judíos como para los cristianos, pasa exactamente lo mismo. Y bueno, para no alargar a Platón, que ya llevamos una hora y todavía nos queda la mitad de la clase, no, bueno, queda menos, vamos a ir más rápido ahora, pero sí quiero explicar bien a Aristóteles. Aristóteles es el que le da sentido a todo esto.
siendo el mejor alumno, el principal alumno de Platón, se aleja de su maestro, ¿ya? En las ideas, de alguna manera hace un cambio. ¿Por qué? Porque Platón entiende que el conocimiento es el paso de lo sensible a lo suprasensible, a lo inteligible, a aquello que está por sobre la naturaleza. Por lo tanto, el conocimiento verdadero se adquiere después de una ruptura, rompiendo lo sensible. Es decir, para Platón, si yo quiero llegar a la verdadera sabiduría, me tengo que despojar de lo sensible. En otras palabras, tengo que despojarme de mi cuerpo, de mi materialidad y pasar al mundo espiritual. Aristóteles dice que no. Aristóteles dice no. Nosotros podemos llegar al conocimiento de las causas y principios en esta realidad. Y él introduce el concepto, primero parte con la física, explicando todo lo físico, todo lo material, y después parte explicando la metafísica. Dentro de lo físico, trae la teoría de las cuatro causas, para explicar la materia, lo material. Entre esas causas está la causa material, formal, eficiente y final. ¿Qué es la material? De lo que está hecho la cosa. La formal, que es la eficiente. ¿Qué produce el cambio? ¿Quién produjo esta materia? Y final, ¿para qué existe? Por ejemplo, si lo tuviéramos que explicar con teléfono. La causa material de este teléfono sería esto, el plástico, el vidrio, el silicio, el litio, la batería, el material. Esa es la causa material del teléfono. La causa formal del teléfono vendría siendo lo que es intangible en el teléfono, el software, el programa, lo que permite que esto deje de ser un pisapapeles y se transforme en un teléfono con el cual yo puedo hablar, puedo navegar por internet. El software. Esa es la causa formal. La causa eficiente, ¿qué es? Aquello o aquellos que participaron en la construcción y diseño del teléfono. Por ejemplo, los ingenieros, las máquinas que ensamblaron el teléfono. Esa es la causa eficiente. La que produjo el cambio de un estado móvil a inmóvil, o sea, de inmóvil a móvil, transformar la materia. Los ingenieros, los diseñadores, los técnicos. Y la causa final. ¿Cuál es la causa final de este teléfono? Que es para comunicarse. Bueno, antes era solamente para llamar, hoy día es para todo, menos para llamar, ¿ya? Para navegar por internet, para preguntarle a ChatGPT, para estudiar Torah también, etcétera, ¿ya? Esa es la causa final del teléfono. Entonces, si se fijan, Aristóteles primero parte analizando la física con sus reglas, con sus leyes, para después, posteriormente, pasar a la metafísica, ¿ya? La metafísica, ¿qué es lo que hace? La metafísica es estudiar la, el conocimiento, ¿ya? Pero más allá de lo físico. Ahora, esa metafísica, ese conocimiento tiene una estructura. ¿Ya? Espera un segundo, quiero ver dónde está. Ok, por aquí está el de ánima. Nos vamos a ir directo a la metafísica, nos vamos a saltar la política, ¿ya? ¿Por qué? Dice Aristóteles, mira, el conocimiento, primero, el ser humano está compuesto de tres tipos de almas. Alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. ¿Ya? También Nefesh, o sea, Ruach, Nefesh, Neshama. ¿Ya? El Ruach, eso que te permite vivir sin hacer nada. El alma vegetativa, eso que te hace respirar. Tenemos un alma sensitiva, el Nefesh, esa alma, conocimiento que llega a través de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, ¿ya? El oído, el gusto. Es una, es un conocimiento sensitivo, un alma sensitiva. Cuando hablo de alma, de alguna manera estoy hablando también del conocimiento, ¿ya? De la sabiduría. Y por otro lado, después tenemos la racional, esa que nos diferencia de los restos de los animales y de la naturaleza, esa que nos hace pensar. Ahora, esa alma racional tiene una escala, ¿ya? Hay una escala para llegar al conocimiento racional, hay una escala. Por supuesto, está el alma vegetativa y sensitiva, que es parte de en este caso, por ejemplo, de los animales, ¿ya? Pero nosotros como seres humanos
tomamos la sensación, hay una icónica frase de Aristóteles que dice que todo hombre desea saber y a través de los sentidos que se logra este saber. Y se parte con los sentidos y principalmente con el de la vista. ¿Ya? Así lo dice Aristóteles en su primer libro de la Metafísica. Hace esta famosa declaración, todo hombre desea saber y los sentidos son ese medio con el que comienza este saber. Y la vista, porque la vista es la que, ¿cierto? A primera vista, valga la redundancia, capta, ¿ya? Hace aprehensión de lo que está a su alrededor. Ahora, ese conocimiento tiene una escala. Primero, la sensación, el hecho de tener sentidos, ya captamos información. Escuchamos, a veces, no es que estemos atentos a un ruido, pero escuchamos el ruido y nuestro cerebro inmediatamente hace una idea de ese ruido, de lo que estamos viendo, de lo que probamos, de lo que tocamos, ¿ya? Ahora, después de eso viene un proceso que se llama la memorización o la memoria, porque si no, los sentidos funcionan una vez, después reseteamos y volvemos. Es como, en cierta manera, los animales llegan hasta, de alguna manera, hasta la memoria. Los animales, ¿por qué no cometen el error dos veces? No es como el ser humano que puede chocar dos, tres, cuatro veces con la misma piedra. Los animales no, porque los animales reciben a través de sus sentidos, tienen algunos sentidos más o menos desarrollados, ¿ya? Y guardan en una memoria aquellos eventos, ¿ya? Y ellos no tienen percepción del tiempo y nada, pero tienen una memoria. Entonces, por eso saben que si pasan por ahí se van a caer porque una vez ya se cayeron y ahora no van a volver a pasar. Ahora, ¿por qué ellos no se equivocan y no caen dos veces o no tropiezan dos veces con la misma piedra como sí lo hace el ser humano? Porque nosotros tenemos otras etapas que son la experiencia, el arte, la ciencia. Esa experiencia que a veces nos hace pensar y nos hace equivocar también. Esa experiencia que nos hace creer que, bueno, mira, sí, esta vez me caí, pero otra vez no me caí. Entonces comenzamos a razonar, a pensar, a hacer un juicio y así nos equivocamos. Porque sí, una vez me caí, otra vez no me caí. Una vez me fue bien el negocio. Una vez confié en esta persona, después no confié, después volví a confiar y no me engañó, pero ahora resulta que somos los seres humanos porque pensamos más. No es solamente guardar en la memoria sin discriminar. Nosotros tenemos ese trabajo que es la experiencia, ¿ya? Esa experiencia nos puede ayudar, sí, nos puede ayudar a mejorar y a llegar a lo que se conoce como el arte o la técnica, el tecne. Los artesanos requieren experiencia. Un artesano que diseña cosas, que trabaja con el fierro, antiguamente con el hierro, trabajar el metal, la madera, requería memoria, experiencia y técnica. ¿Para qué? Para desarrollar lo que su técnica, su profesión ya le ha enseñado durante sus años de adquisición del conocimiento. Ahora, pero una persona que ya pasa la técnica y se enfoca más en los principios, cada vez que la persona quiere llegar más a los principios y las causas de las cosas, de alguna manera tiene que saltar de la técnica a la ciencia. ¿Por qué? Porque en la ciencia nosotros comenzamos ya a encontrar aquellas explicaciones que son más profundas. Como decía, el teléfono, ok, alguien que ve esto, alguien con sus sentidos, usando la primera escala del conocimiento, va a ver que es algo cuadrado, algo duro. Ok, hasta ahí. La próxima vez que lo vea, va a entender esto. Esto es algo, sí. No va a tener que pensarlo nuevamente, sino que automáticamente va a saber que es duro, cuadrado. Alguien que tiene experiencia va a investigar un poco y va a saber de qué más o menos trata. El arte, la técnica, la persona que tiene ese conocimiento va a poder incluso diseñar, copiar, replicar. Pero el que tiene la ciencia ya va a saber para qué sirve exactamente, va a saber cómo hacerlo funcionar, incluso cómo poder diseñar algo. ¿Ya? Ahí viene toda la ciencia. Pero después llegamos a la sabiduría máxima. Esa sabiduría máxima a la que se refiere Aristóteles es esa sabiduría que sobrepasa la sabiduría material, que es la metafísica, la sofía, el conocimiento máximo de las cosas. Ese es el conocimiento máximo, el conocimiento último. Porque, por ejemplo, los que estudian los físicos, los matemáticos, los científicos, llegan hasta esta quinta etapa del conocimiento. A lo que es verificable, a lo que es palpable, aquello que es
verificable de acuerdo a los instrumentos físicos y siguiendo el método científico. Pero la sabiduría real, que es la causa de todas las cosas, la metafísica solamente la alcanzan aquellos que se dedican a esta profesión, que es la contemplación. ¿Ya? Para Platón, esa etapa de la sabiduría es después de la vida, o mejor dicho, después de la muerte. ¿Ya? Después de la muerte comienza esa verdadera vida, el verdadero conocimiento para lo que estamos hechos. De alguna manera esta etapa de vida es transitoria, como dije y como decía Platón, el cuerpo es la cárcel del alma, el alma se libera del cuerpo, asciende, y ahí recién comienza. Aristóteles dice, no, no, está bien, pero esa sabiduría que está ahí, yo la puedo adquirir acá. En el judaísmo, cuando hablamos de metafísica, hablamos de, por ejemplo, la espiritualidad, la Kabbalah, ¿ya? Es más o menos la metafísica. De hecho, Maimónides dice, el que quiere estudiar metafísica, súper bien, pero antes de estudiar metafísica, así como Aristóteles, primero estudie la física. ¿Qué implica estudiar la física? Lo físico implica estudiar lógica, implica estudiar las matemáticas, implica estudiar la física, las leyes que gobiernan el universo, lo material. Solo después de aquello que entendemos cómo funciona este mundo tangible, material, podemos entender aquello que está más allá de lo físico, es decir, la metafísica. ¿Ya? Entonces, vemos que hay una diferencia muy importante entre Aristóteles y Platón. Es que para Platón, llegar al conocimiento máximo exige una ruptura entre lo sensible y lo suprasensible. En cambio, para Aristóteles no hay una ruptura, hay una continuidad jerárquica. Pasamos de las sensaciones, memoria, experiencia, arte, ciencia y llegamos a la sabiduría sin ningún quiebre. No hay una ruptura, es un ascenso. El conocimiento posterior implica tener el conocimiento anterior, pero no rompe con él. Quizás sí ascendemos, subimos de un escalón a otro, pero eso no implica que no necesitemos del primer escalón o que el primer escalón esté incluido en la escalera, porque toda la escalera es esa. Yo no puedo ascender al último escalón y romper todos los escalones anteriores de la escalera. Me caigo, se derrumba el conocimiento. Para Aristóteles, todo el conocimiento que se va adquiriendo se va acumulando hasta llegar a la sabiduría máxima, ¿ya? Que es la metafísica. Estudiar esas explicaciones. En otras palabras, es llegar a entender a Dios. ¿Por qué? Porque para Aristóteles, y no nos vamos a entrar en esta parte ahora, porque no es la idea estudiar todo lo que dice Aristóteles, pero para Aristóteles fue el que entiende y nos trae el concepto de Dios como acto puro. Ese acto inmóvil, puro, el acto puro que está, no es potencia y acto como toda la creación. Toda la creación nosotros pasamos de la potencia al acto. ¿Ya? Somos seres en potencia, nacemos como potencia y nos desarrollamos para transformarnos en acto. Todo funciona así. En cambio, Dios es el acto puro, por esencia. ¿Ya? Él no tiene movimiento. Él es la causa de todos los movimientos. ¿Ya? Y eso se logra a través de este conocimiento metafísico. ¿Ya? En el ánima, en el libro de ánima, de alguna manera también este, esta- esto que estoy diciendo del conocimiento eh, se reafirma cuando dice que el alma es el acto primero de un cuerpo natural con vida en potencia, ¿ya? Y el alma es la forma del cuerpo orgánico, ¿ya? El alma no es solamente un prisionero en el cuerpo, sino que el alma es la forma del cuerpo, ¿ya? Es así como el teléfono. El teléfono, la causa material es el plástico, el silicio, ¿ya? Y su forma es el software, lo que le da vida al teléfono, pasa lo mismo en el ser humano. La materia, la causa material, pero el alma es la causa formal del cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso es y aquí ya vamos a entrar un poco a lo último, filósofos. Tenemos a Filón de Alejandría. ¿Ya? ¿Qué hace Filón de Alejandría? Judío, griego, trata de
conectar el mundo griego con el judaísmo, ¿ya? Él, ¿qué es lo que hace? Toma conceptos como, eh, 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 por ejemplo, Dios como creador, padre y artesano del mundo. El mundo no es eterno, o sea, él no es eterno ni autosuficiente, como por ejemplo Aristóteles dice que el mundo es eterno, que no hay creación ex nihilo, ¿ya? Entonces, de alguna manera lo que hace Filón de Alejandría es tomar la filosofía griega, pero la usa para explicar o darle una explicación al judaísmo diferente a la típica eh, religiosa, explicación religiosa del judaísmo mística, sino que le da una explicación más racional. Por ejemplo, él dice, Moshe Rabenu fue el primer gran filósofo, el primer gran maestro, ¿ya? Él le da una explicación racional y el porqué de la utilidad, por ejemplo, para el Shabbat, el día de descanso, el séptimo día, como culminación de la creación, el ser humano como creado a imagen de Dios, pero no a imagen corporal, sino que a nivel intelectual fue creado ya con un alma humana que es, o sea, con un alma que es una dimensión divina dentro del hombre, etcétera. Eso es lo que hace Filón de Alejandría. Ahora, por último, vamos a entrar con el helenismo. Eh, Cicerón nos presenta ya al helenismo y dentro del helenismo tenemos al estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Eh, Dentro de estos personajes, por ejemplo, un personaje del epicurismo famoso es Velleio, que representa una postura de Epicuro. No sé si saben, han escuchado hablar de Epicuro. Para Epicuro, él decía, mira, vive la vida, disfruta la vida, porque después de esta vida no hay nada, ¿cierto? Con la muerte No es nada. se acaba todo. Para él el alma, para Epicuro, el alma era como la materia, era como era como algo material, pero más suave, más liviano que la materia propiamente tal. Y que por eso se conectaba con con el cuerpo. Cuerpo y alma estaban unidos, pero en verdad el alma no era algo inmaterial, sino que era algo material, pero más liviano. Entonces, por eso, como era más liviano, tenía la capacidad de unirse a la materia. ¿Ya? Entonces, para Epicuro todo acababa con la vida. Porque ¿qué hacen estos helenistas? El helenismo lo que hace es tomar toda esta filosofía anterior, esta filosofía por las causas primeras, los principios primeros, este desarrollo entre los sofistas por el hombre, Sócrates, después Platón, Aristóteles, y lo que hacen los helenistas es tomar todo este conocimiento y tratar de llevarlo a la vida práctica, ¿ya? Ellos quieren práctica, quieren vivirla, ya no dejarlo solamente en la contemplación, en el pensamiento, en algo más teórico, sino que ellos quieren llevar a la práctica ese conocimiento griego. Y es lo que hace Cicerón, ¿ya? Es de alguna manera tomar la filosofía griega y adaptarla a la romana, ¿ya? Es lo que conocemos como el helenismo. Alejandro Magno fue uno de los grandes causantes de este helenismo, con sus conquistas, ¿cierto? Recordemos que Alejandro Magno fue educado por Aristóteles, el mismo Aristóteles fue el que lo educó, ¿ya? Entonces Alejandro Magno va y comienza a transmitir esta filosofía griega, filosofía que empieza a ser tomada, ¿ya? Y se empieza a utilizar en la práctica. Entonces tenemos a Velleio como una postura epicuria, tenemos a Balbo, un representante de la postura estoica, y a Cota como un escéptico, ¿ya? Sí. ¿Qué pasaba con los estoicos? Los estoicos defendían una visión providencial del mundo. El orden del cuerpo humano, la naturaleza, se manifiesta o manifiesta la inteligencia divina. La disposición de los órganos, los sentidos, la estructura del cuerpo muestran la finalidad. ¿Qué nos están diciendo los estoicos? Hoy día está muy de moda los estoicos, ¿ya? Los coaching de hoy día son los estoicos de antaño.
¿ya? Y Lo positivo, sigue adelante, tú puedes, no hay dolor, llega a sigue dar terror. adelante, todo es para bien, vamos, sí que sigue, que tú puedes, vamos, que tú puedes. Estos No pasa estoicos, nada. hay muchos rabinos coaching hoy día, ¿cierto? Hay muchos rabinos que estudian coaching para motivar a la gente, pero no consideran que el estoicismo, de alguna manera, va en contra de los principios de la religión. ¿Por qué? Porque el estoicismo, ¿qué es lo que promueve? Promueve de que en verdad no hay libertad, no hay un libre albedrío. ¿Por qué? Porque ya está todo determinado. Para el estoicismo, ya todo está determinado por Dios. Por eso dice el cuerpo, la naturaleza, todo manifiesta o es manifestación de una inteligencia divina. Todo muestra una finalidad. ¿Dónde está la verdadera felicidad para el estoicismo? En entender de que lo que me tocó es lo que Dios quiso y no puedo hacer nada. Esa es la filosofía estoica. Ok, acéptalo como te viene, como llegó y sigue adelante. Pero eso de una manera no escondida, pero implícita, basta con darse cuenta un poco con lo que dicen los estoicos, implica realmente de que en verdad tu única realidad es que tienes que seguir el libreto que se te ha establecido. Y vas a ser feliz si logras comprender que esa es tu realidad y que esa es tu verdad y que ese es tu camino y ese es tu fin. No hay libertad, no hay un libre albedrío real porque está todo terminado por Dios. Entonces, eres feliz cuando lo entiendes y a pesar de lo que te pase, sigue adelante. ¿Ya? Ese es el estoicismo. Por eso el judaísmo critica mucho, en la época cuando los helenistas estaban en Israel, Israel rechazaba tanto el helenismo. No era tanto la filosofía griega como tal, era el helenismo, porque se quería llegar a una práctica que sí ponía en tela de juicio los fundamentos de la religión judía, ¿ya? También después católica. El epicurismo, ok, después de esta vida no hay nada, vive la vida, goza la vida, pórtate bien. Tampoco Epicuro decía, haz lo que quiera y daña a cualquiera. No, no. O sea, disfruta la vida, obviamente con los valores de la ética, la moral, pero disfruta, porque después de esta vida no hay nada más. Los estoicos, mira, acepta la vida, todo es divino, pero acepta la vida como es, porque es lo que te tocó. ¿Te tocó pobre? Bueno, sé pobre. Jodiste. Sé feliz siendo pobre. Sigue adelante. Eso es ser estoico. ¿Te toca sufrir? Es Bueno, un poco sufre, tirano. sé estoico. Ok. En cambio, Kota representa una postura escéptica, ¿ya? Es decir, no acepta nada fácilmente, no acepta dogma, pregunta mucho, objeta todo, examina todo críticamente. Ok, está bien, tener pensamiento crítico, no creerse todo lo que le cuentan, está bien. El problema es que entraba en el escepticismo y al final no creía en nada, ¿ya? Todo es relativo, el relativismo. Sí, bueno, es tu verdad, esta es mi verdad, ¿ya? Y por último, vamos a hablar de Plotino. Con esto terminamos. Plotino nos habla del uno o bien. Nos habla del intelecto y el nous o nous y nos habla del alma. ¿Qué dice Plotino? De hecho, Plotino es mucho más radical que Platón. Plotino también sostiene el alma desciende al cuerpo, también olvida a llegar al cuerpo y después la vida es un recordatorio de lo que conocía para después volver a su lugar de las almas. Pero Plotino decía que él incluso se avergonzaba de estar en el cuerpo, o sea, él rechazaba el cuerpo. El cuerpo era lo peor que le podía pasar al ser humano, al ser, en este caso, al alma. Entonces, toda la vida filosófica del filósofo es un retorno del alma hacia su principio, que es donde está el conocimiento, la vida real. ¿Por qué? Porque el alma ha olvidado su origen divino. Entonces, en esta vida el ser humano tiene que contemplar, dedicarse a la filosofía, al estudio. ¿Para qué? Para tratar de recordar todo eso divino que tenía antes de que el alma descendiera al cuerpo. Y él habla de Dios como el uno o el bien, que es el principio supremo, que está más allá del ser, del discurso, del conocimiento ordinario. No es cuerpo, no es compuesto, no es múltiple, es uno, único. Así como nosotros decimos Hashem Echad, más o menos parecido, ¿ya?
Todo existe porque Él participa, ¿ya? Pero participa en la unidad, es uno. Ahora, díganme si esto no se parece a algo que han escuchado. Oh, La varios emanación, principios. el intelecto, el nous, el alma. ¿Qué dice? Todo procede del uno por emanación. El alma puede descender a lo sensible o retornar a lo superior. La belleza sensible señala una belleza inteligible. El uno está más allá del ser, del discurso. Esa emanación procede de ese uno, pero lo que procede del uno no es idéntico al uno. Todo lo que procede del Ein Sof no es necesariamente igual al Ein Sof. Tenemos el Ein Sof, Kadmon, el Keter, Jochma Bin El Adab, 7. de ahí para Sí. abajo, ¿cierto? Arréglatela. Tenemos el mundo de la Sia arriba, después tenemos el mundo de la Briá, Yetzirá y la Asiá, ¿ya? Así es. No, ¿cuál es el Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiá, ¿cierto? El Así mundo es. Sí. físico y nos vamos elevando hasta el mundo más elevado que el Atzilut, ¿ya? Sí. Plotino más o menos dice exactamente lo mismo, con otro lenguaje, con otras palabras, pero dice todo emana del uno. Y lo podríamos explicar así. Y esta explicación nos va a servir para ambas analogías, que la cábala y lo que dice Plotino. Esto es como un router de Wi-Fi. Yo tengo un router de Wi-Fi que digamos que es el uno. Emite una señal que puede ser captada por todos los dispositivos electrónicos, como el teléfono, tablet, computador, etcétera. En la medida en que yo estoy más cerca de ese uno, de este router, la señal que yo tengo es más fuerte. En la medida que yo me alejo de este router, la señal es más débil. Si me cambio de una habitación a otra, la señal se pierde un poco más. Claro. Y si me alejo y me voy de la casa y me voy del lugar donde está la fuente, al final termino perdiendo esa señal. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para retornar a ese origen de la emanación, del conocimiento? ¿Tengo que yo tomar ese uno y acercarlo a mí? ¿O soy yo el que se acerca? Yo me tengo que acercar. Si yo quiero estar más cerca de la fuente, yo me tengo que elevar, Plotino dice, a ese conocimiento a través del alma, del intelecto para llegar a este uno. Si yo me quiero acercar al router y captar mejor la señal del Wi-Fi, tengo que salir, entrar a la casa, salir desde el otro cuarto, salir del patio y entrar a la casa y acercarme al router y voy a tener la mejor señal. Más o menos lo que dice la Kabbalah, por ejemplo. Si yo quiero llegar a los mundos superiores, tengo que ascender, tengo que otro mecanismo, por supuesto, otra forma de ascensión, pero al final la idea es la misma. Si nos queremos acercar al uno, acercarnos a la fuente de esa emanación, nosotros somos los que tenemos que hacer la acción de acercarnos. Por lo tanto, vemos que el conocimiento, la búsqueda de las causas, de los principios, parte de lo material y termina en lo, o parte de lo material, lo sensible, y termina en lo suprasensible, en lo metafísico, en lo espiritual, ¿ya? Hay un desarrollo humano, ¿ya? Nada es desechable. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, muchas de esas ideas que nosotros pensábamos que, cuando uno piensa filosofía griega, filosofía antigua, y eso es un error. Uno dice, la filosofía antigua. De hecho, cuando uno toma este curso en la universidad, dice historia de la filosofía antigua. Y está mal. Nosotros somos los antiguos. Ellos son los nuevos. Ellos eran los niños del conocimiento. Ellos comenzaron con el conocimiento. Nosotros a ellos deberíamos llamar la filosofía nueva, o sea, la filosofía joven, la filosofía primera. Nosotros somos la filosofía antigua, porque nosotros somos los que hemos recogido todo este conocimiento a lo largo de estos miles de años y lo hemos ido adquiriendo. Si se fijan en todas nuestras ideas, aquí sin decir exactamente judía o cristiana específica de ninguna religión, los griegos, o sea, los musulmanes, el islam,
Gracias al Islam nosotros tenemos a Aristóteles, a Platón, a la filosofía griega. Ellos fueron los que tomaron nuestros libros griegos, los tradujeron al árabe y después fueron traducidos a los otros idiomas. Maimónides aprendió de los árabes, Aristóteles. Entonces, todo ese conocimiento no es un conocimiento vano, un conocimiento despreciable. Al contrario, es un conocimiento que nos sirvió a la humanidad para llegar a lo que tenemos ahora y que hasta el día de hoy seguimos usando muchos de esos conceptos. Ese concepto de Heráclito, del que el mundo cambia, va mejorando y todo, es verdad. Puede ser el primer, ¿cómo se llama? Físico cuántico, Demócrito, el átomo. Uno piensa que el átomo se vino a descubrir hace 100, 200 años atrás. No, o sea, miles de años atrás ya se había descubierto el concepto del átomo. ¿Ya? El cambio constante de nuestras células, es verdad, físicamente, nuestro cuerpo, nosotros no somos los mismos. Va cambiando, nuestra materia va cambiando, nuestro pensamiento va evolucionando. Heráclito tiene razón en parte. Parménides también tiene razón. Se fijan, todos los filósofos tienen razón sus observaciones, primero ya sea materiales o después inmateriales, más abstractas, como Parménides, como Platón, como Aristóteles, han sido un camino que nos han llevado hasta ahora y de alguna manera son las herramientas que hoy día, hasta el día de hoy, nosotros tenemos. ¿Ya? Bueno, hasta acá. Iba a hacer una comparación más exhaustiva de lo que es Platón y Aristóteles, pero la verdad que ya nos pasamos más de la cuenta. La idea era una hora y ya una hora y media, así que les voy a dejar eh, tiempo para que me hagan preguntas si quieren. Aquellos que quieran retirarse se pueden retirar, no hay problema, no me molesto, ¿ya? Y aquellos que quieran, tengan todavía energía, no se hayan aburrido tanto, puedan preguntarme lo que quieran, ¿ya? Si a Ralph, alguien le interesa, hay un libro que se llama este de Reales, muy famoso, Introducción a Aristóteles, ¿ya? Ahí van a encontrar, ¿por qué Introducción a Aristóteles? Porque nosotros toda la filosofía que conocemos pre-Aristóteles, la conocemos por Aristóteles. De hecho, en su libro Física y Metafísica, él cita los... No tenemos libros de Heráclito, Parménides, Anaximandro, de Tales, nosotros tenemos libros de ellos. Nosotros aprendemos de ellos por Aristóteles. Bueno, sí, ¿quién me iba a preguntar algo? yo, Ralph, es que Sí, David. hay una teoría científica que habla de que el universo comenzó por medio de la primera máquina inmóvil y habló del uno inmóvil. ¿Qué filósofo? Por favor, si Bueno, me pudiera recordar. Plotino habla del uno, del inmóvil, pero Parménides habla del ser inmóvil. Existe el ser y el no ser. O sea, el ser y el no ser no es. Solamente existe el ser. Todo lo que es, todo lo que existe. Ahora, Aristóteles también llega a que existe el acto puro, que es el que es inmóvil y que da causa o es el que propicia el movimiento de todo lo que existe. Tiene que haber Mm. una causa última o una causa primera, como queramos verlo, que es la que causa lo que causa que todo lo demás se mueva. Porque recordemos que para Aristóteles, en general para los griegos, el universo es eterno. No hubo una creación propiamente tal ex nihilo, ¿ya? Eso ya es más religioso, ¿ya? Eso más tiene que ver con el judeocristianismo, ¿ya? El tema de la creación ex nihilo de la nada. Pero hay algo interesante que dice Maimónides. No sé si lo han leído en Morea Nebujín, la Guía de los Perplejos. Maimónides dice, la creación, nosotros judíos creemos que la creación fue creada ex nihilo, tal como está en el Bereshit. Dios creó de la nada, Tohu Babou, y creó todo. Pero ¿qué dice Maimónides? Pero dice, mira, si en el futuro se demuestra que el universo, la creación, no es tal, sino que en verdad el universo existió eternamente y por siempre, tal como lo señaló Aristóteles, no es problema, podemos explicarlo y podemos aceptarlo. Porque para Maimónides era más difícil explicar, porque él la Guía de los Perplejos hace una explicación de la Torá, de ciertos pesuquín de la Torá que son difíciles. Por ejemplo, cuando dice que Moisés habló con Dios cara a cara. ¿Cómo explicas eso si Dios no tiene cara? Dios no puede estar en un momento acá porque Dios es el acto puro. Movimiento implica imperfección.
Dios no puede ser imperfecto. Dios no puede tener movimiento, porque cuando tú te mueves es porque hay una carencia. Nadie se mueve si no hay carencia. Entonces, movimiento es imperfección. Entonces, Maimónides dice, mira, explicar cuando la Torá dice que Dios habló con Moisés, que el pueblo escuchó la voz de Dios y que Dios descendió y mató a los primogénitos y así muchos pesuquín antropomórficos de la Torá. Maimónides dice, mira, tienen explicación, obvio que sí, no es literal, es metafórico, pero decir eso es más complicado porque eso de alguna manera requiere llegar a una conclusión de que es metafórico y no es literal, y por qué, y requiere otros conocimientos que son más difíciles de explicar que explicar que el universo es eterno. ¿Ya? O sea, para Maimónides era más fácil explicar que el universo sí puede ser eterno que ciertos pesuquín de la Torá que son bastante complejos de entender. ¿Ya? Entonces, incluso el mismo Maimónides, no, de hecho, si ustedes leen el Morea Nebujín, 80% del Morea Nebujín, de la guía para los perplejos, es de acuerdo a Aristóteles. ¿Ya? De hecho, hay un libro, el Jobot Alevabot, cuando habla de Dios, mucho Aristóteles. ¿Ya? O sea, no hay que desecharlo, no porque venga de los griegos hay que desechar, o no porque venga de este o de esto otro, o porque, por ejemplo, si el Papa cristiano dijo algo y que es positivo para la humanidad, lo voy a rechazar. Al contrario, si es bueno, tengo que aceptarlo, tengo que tomarlo. ¿Ya? No se trata de hacer abodazará porque, estoy escuchando a alguien que no es de mi religión, es abodazará, no. Esa etapa ya pasó. ¿Ya? Ya estamos en una etapa que el conocimiento avanza y uno tiene que valorar el conocimiento de donde venga, siempre que el conocimiento obviamente no transgreda nuestros principios, no transgreda la moral, la ética, nuestros principios judaicos, en nuestro caso en particular como judíos. ¿Ya? Sí, ¿alguna otra pregunta sobre lo que acabamos de comentar, de estudiar? No sé si alguien quiere. Hágame preguntas, por favor. Necesito Una clasecita de Pilón de Alejandría, Rabino. una explicación sobre qué específico. Rap sobre Filón de Alejandría, dice el señor Joshua. Pero una explicación sobre qué tema, sobre qué, algo en particular o Sí, la divergencia entre la filosofía griega y la judía. sí, a él, más que divergencia, lo que él quiere hacer, él como griego, judío griego, ¿cierto? Que le toca vivir, como dice Filón de Alejandría, Alejandría era la cuna del conocimiento en su época, la Sí, gran biblioteca de Alejandría. la más Eh, famosa, por lo demás. exacto. Eh, es lo que quiere, obviamente él asombrado de la filosofía griega, de este conocimiento. Si se fijan, ahora hicimos esto que acabamos de explicar en 1 hora y cuarto, 1 hora 20, en la universidad se estudia en un semestre completo, ¿ya? O sea, en un Bueno, semestre completo se estudia esto. Y se estudia igual rápido. O sea, uno podría estar un año estudiando, podría estar un mes estudiando a cada uno de estos que yo cité. Solamente los milesios, podríamos estar un mes estudiando los puros milesios. A Filón de Alejandría, hay libros solo de Filón de Alejandría, entonces, ¿para qué decir Aristóteles? Podemos estar años estudiando solo Aristóteles no, y Platón. Entonces, no. aquí fue un repaso rápido, más o menos, para entender cómo fue evolucionando el conocimiento y la búsqueda, esa búsqueda del ser humano, esa hambre por el conocimiento, entender las causas de las cosas. Hay gente que rechaza el conocimiento, que dice, no, no, yo no quiero saber, no, déjame así nomás, yo estoy bien así. No, 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 por favor, no quiero saber, prefiero quedarme en la ignorancia. Habemos otras Pero hay una personas que frase que dice no. que nadie se salva de la ignorancia. Bueno, hay gente que quiere vivir la ignorancia. Hay personas que nos gusta y queremos saber, ¿ya? Y queremos aprender, ¿ya? Eh, somos mendigos del conocimiento, ¿ya? Hay un libro que leí hace poco, muy interesante, de filosofía contemporánea, pero habla, dice, nosotros somos mendigos, mendigamos el conocimiento, ¿ya? Ese fue un poco al extremo de lo, de lo humilde, pero sí, nosotros tratamos de alguna manera mendigar el conocimiento de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestros recursos. Y bueno, lo que hizo Filón,
de Alejandría, en el judaísmo no se estudia mucho, en el judaísmo religioso propiamente tal, de hecho no se estudia, es claro, ¿no? Pero por ejemplo, yo tengo un libro que por casualidad una vez me encontré, que habla de los cuatro filósofos principales judíos, y pone a Filón de Alejandría, pone a Maimónides, a Sadia Gaón y al Kusari, ¿ya? Cuatro filósofos judíos y cómo ellos explican a Dios, la creación, al hombre, ¿ya? Y lo que hace Filón de Alejandría es de alguna manera integrar el, todo este desarrollo griego, principalmente platónico, aristotélico, con el judaísmo. Entonces él dice, mira, ok, Moisés, profeta, habla con Dios, dice el Bereshit, ¿cierto? Habla con Dios, Dios le entrega la Torá, ok. Pero él también dice, mira, él era un filósofo, fue el primer gran pensador, el primer gran filósofo. O sea, le da una visión no solamente mística, religiosa a la figura de Moisés, sino que también le da una visión humana de desarrollo de conocimiento intelectual, ¿ya? Y lo mismo, las mitzvot, el Shabbat, Dios como creador, como este acto puro, que como acto puro permite el movimiento de las cosas, de que todo gire. Por ejemplo, en el Hasidut se dice que si el mundo, el universo dejara de moverse, automáticamente todo se acaba, ¿cierto? El universo gira, por lo tanto, ¿qué pasa? Que ese acto puro, Dios mantiene creando día a día. Día a día mantiene creando este movimiento del universo, de las constelaciones, de las estrellas. ¿Para qué? Para que todo siga su orden, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que nos explica la religión desde un punto de vista religioso, de creencia, de fe, de dogma, lo que quiso hacer Filón en su momento es dar una explicación racional, guiado por la filosofía griega, al judaísmo. No es despreciar el judaísmo, no es ir en contra de los fundamentos del judaísmo, no. No es decir que no hay creación, no es decir que no hay un Dios único, no es decir que el Shabbat no es importante o que los mandamientos, no, no. Él dice, todo es importante, todo existe, pero a todo ello, así como le podemos encontrar una explicación mística, como la Cábala siempre a todo le busca una explicación mística, él trata de buscar una explicación racional, lógica, que es más o menos lo que hizo Maimónides también. Maimónides también a todas las mitzvot trata de buscar una explicación material. Por ejemplo, cuando habla del kashrut, bueno, el kashrut es beneficioso para el cuerpo, es bueno no comer carne con leche por esto, es bueno no comer estos animales, y etcétera, etcétera. Es bueno hacerse Brit Milá por esto y por esto otro, es bueno descansar en Shabbat porque nos da descanso, nos desconecta, etcétera, etcétera. ¿Fija? Entonces, más o menos eso es lo que quiso hacer Filón de Alejandría, tomar el- la filosofía griega y armonizarla con el judaísmo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Tengo toda la mañana, así que tranquilo. No, no. Fabino, mientras se animan el público a ¿Sí? preguntar, les recuerdo a todos que no olviden de visitar la página academiaedsen.com. También estamos en YouTube y en Facebook nos pueden seguir para que reciban más información, artículos sobre más cursos y otra serie de cosas que estamos ofreciendo en Edsen. Así que no se olviden para que ahí puedan ver toda la información sobre este tipo de temas y muchos más que tratamos tanto de divulgación científica, filosófica y por supuesto también en ética judía, donde desarrollamos también muchos artículos que les pueden servir para su shurin y para otros tipos de clases que puedan desarrollar. Claro. Completamente invitado a entrar a la página, a compartirla. El proyecto de EDSEM lo que busca es tratar de integrar conocimiento, eh, ampliar un poco la visión. No se trata de poner una por sobre otra, sino que es entender que como judíos estamos insertos en una realidad y nuestro conocimiento como judíos
tiene una base, no nace de la nada. Está bien, nosotros tenemos la revelación, ¿ya? Pero el Talmud, si nos vamos, por ejemplo, al Talmud, el Talmud, el Talmud como tal, tenemos una parte que es la Mishnah, la Gemara, ¿cierto? Pero en la Gemara es una recopilación de enseñanzas. No es que Dios dijo a Rabí Hanina, esto es así. No es que Dios le dijo a Rab tanto que es asá. No. La Gemara como tal es una recopilación de sabiduría, que es una recopilación de sabiduría de muchos años, no es que de un día para otro. No es que Rabí Yehuda así cuando compila, por ejemplo, la Mishnah, se me ocurrió ahora, vamos a revelar. No, no, es una compilación, transmisión. La Mishnah fue una transmisión de siglos, siglos de transmisión oral, de enseñanza, alajá. Y después toda la Gemara es una tradición de ideas de muchos años, 400, 500, 600 años de transmisión de enseñanzas rabínicas, de comentarios, discusiones rabínicas llevadas al Talmud. Y dentro de esas discusiones rabínicas y enseñanzas rabínicas, hay enseñanzas que los sabios aprendieron de los griegos, de los romanos, de los babilónicos, de los egipcios, etcétera. ¿Ya? O sea, en el Talmud hay enseñanza de no judíos. Lamentablemente, muchas veces hay ciertos grupos dentro del judaísmo que de alguna manera desprecian o no fomentan el estudio eh, que está fuera del marco judío religioso. ¿Por qué? Porque según ellos está todo en los textos religiosos. Y hay cosas que uno sí aprende de afuera, ¿ya? Sí aprende de ética, de moral, ¿ya? El desarrollo de la ética, la moral. La ciencia, la medicina. Hoy día uno necesita ir al médico. Está prohibido prácticamente. Hay personas que dicen, no, no, pero una vez escuché un shur de un rabbi que decía, no, no, si tú quieres aprender medicina, como el señor Hasonish, ¿para qué va a ir a estudiar medicina a la universidad? Si para eso tienes masaje Julín, ahí tienes todo. No. Hoy día uno va al médico. Si le duele el estómago, va al médico. Si le duele la cabeza, va al médico. No hace una magia o una segulá del Talmud para sanarse, para curarse. Eso no es así. Hoy día tenemos médicos, tenemos medicina, el ser humano ha desarrollado conocimiento. Entonces, no hay que despreciarlo y hay que rescatarlo, tomar lo que nos sirve, eh, criticar lo que haya que criticar, pero evaluarlo, no rechazarlo porque viene de allá. No, incluso ideas tan locas como o personajes tan nefastos, ¿ya? Quizás la palabra no es la más óptima, pero por ejemplo como Marx, ¿ya? Como Karl Marx, que filósofo judío, obviamente ateo, pero judío, con todo este movimiento, todo este pensamiento comunista. Pero el tipo era un nefasto, nunca trabajó un día nadie, el tipo familiarmente era un desgraciado con la familia, o sea, si uno estudia la vida de él, era todo lo contrario de lo que él decía que había que hacer. Pero a pesar de eso, si uno lee libros de Marx, va a sacar cosas buenas también. Hay cosas, ideas que también son interesantes. O de otros filósofos, ¿ya? Nietzsche, Kant, que muchas ideas que yo no estoy para nada de acuerdo, pero también hay ideas que son muy buenas, positivas, que uno puede rescatar. O sea, de todos uno puede rescatar. De todos, ¿ya? De todos. No hay que despreciar el conocimiento, porque al final, ¿qué es lo divino en el ser humano? Justamente el conocimiento, la sabiduría, esa sabiduría que llega a través de esta continuidad jerárquica, ¿ya? Que parte de los sentidos y como dice Aristóteles llega hasta el conocimiento más metafísico, ¿ya? Y que lo podemos lograr en este mundo. Claro, después en el mundo venidero, de acuerdo al judaísmo, hay un mundo, un conocimiento superior, como parecido a lo que dice Platón, ¿ya? Pero en este mundo sí podemos llegar a revelar grandes cosas. Y así lo trae Maimónides, por ejemplo, en su libro Yesedo de Torá. Y con esto termino, cuando él dice, nosotros
sí, es verdad, necesitamos tener fe en que existe Dios, ¿ya? Porque si nos vamos a la filosofía, vamos a encontrar en la filosofía que quizás algunos filósofos necesitaban de esa causa inicial que es Dios, o ese acto puro, otros quizás no. Entonces, quizás por ahí necesitamos un grado de fe, de emuná, en conocer, en reconocer de que hay un Dios creador, un Dios como acto puro inicial, pero lo que sí debemos descubrir, estudiar y conocer, que Dios es uno. Eso sí se estudia, ¿ya? El conocer que Dios es, que Hashem es Ejad, que Dios es uno requiere conocimiento. Por eso él habla mucho y hace mucho énfasis. ¿Cuál es el mayor nivel de amor a Dios? El amor intelectual. No el amor a, a la música judía, ni a la ropa judía, ni a la vestimenta judía, ni a la cultura judía, ni a la mística. No, no. El amor intelectual a Dios es el verdadero amor, ¿ya? Para Maimónides. ¿Por qué? Porque es lo más divino que tenemos dentro de nuestro ser. La parte más divina que tenemos es justamente nuestro intelecto, ¿ya? Entonces, si uno quiere estar cerca de Dios, como decía Plotino, acercarte a ese uno, a ese router, tienes que acercarte a lo intelectual, alejarte de lo sensible, sin abandonarlo, sin desecharlo, porque necesitamos los ojos. Para estudiar necesitamos los ojos, los oídos, ¿ya? Entonces, no desechamos lo sensible, no lo despreciamos, no despreciamos el cuerpo, no despreciamos la materia, porque el cuerpo, la materia nos ayuda a adquirir el conocimiento, así como nos ayuda a cumplir los mandamientos. Para ponerme tefilín necesito mi brazo, necesito mi cabeza, necesito mis ojos para leer el Sidur. Para cumplir la misma de Kashrut necesito comer, tener la capacidad de comer, el gusto, ¿ya? En los sentidos. Ahí está la provisión de Kashrut, en el gusto, ¿ya? Ese es tema para otra clase. Entonces, no hay que desechar lo material y buscar el conocimiento. Bueno, con eso estamos terminando. Nos pasamos bastante más de lo que yo esperaba, pero bueno, eso. No sé si alguien quiere decir algo, no sé si Shaul quiere decir algo antes de terminar o alguien quiere comentar algo. Sí, Si no, Rab, damos continuidad a la clase. ¿Mm? quería, a propósito de eso que usted comentó al final, comentarles y traerles, terminar con esta frase que usted sabe bien que ha sido como fundamental para el proceso de trabajar en Edsem. Y qué más cabalista que el Rab Abraham Isaac Jacoben Cook, que él tiene algo bien importante y que resume mucho lo que usted acaba de decir, Rab, y es que él dice así en una de sus cartas, dice así: incluido en el precepto de conocer al Creador está el conocer toda la existencia profundamente en todas sus ramificaciones, de acuerdo a la capacidad de las personas. Por lo tanto, el conocimiento y estudio de la naturaleza en todas sus ramificaciones, la geografía y la astronomía, la medicina y la psicología, las características de los pueblos, sus culturas y todo lo que está relacionado con esto, todo esto es considerado parte del precepto de conocer al Creador. Y estos mismos estudios son el precepto de amar al Creador y llevan a la persona a un tipo de amor superior a toda la humanidad. Cuanto más libre sea la investigación, tendrá más conocimiento del Creador y se acercará más a Él. Yo creo que eso lo sintetiza tal cual usted lo dijo, Rafa. Muchísimas gracias por participar de esta clase. Sakamoru. Si Dios quiere, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan unas buenas noches para aquellos que están afuera de Israel y los que estamos en Israel, buenos días. Sakamoru. Bye bye, que estén muy bien, cuídense.